Bienvenidos nuevamente al estudio del libro de Romanos. La semana pasada nos quedamos en el capítulo anterior, nos quedamos en lo que se venía diciendo acerca de la circuncisión, lidiando con los judíos, y de estos capítulos que vamos viendo está lidiando judío entre gentil y judío. Ahora en el capítulo 3 vamos a ver, aún sigue lidiando Pablo con el judío, y vamos a ver hasta el versículo 9 de que nos menciona y cuál es la clave de lo que está diciendo. Tomen su Biblia y vamos a leer de Romanos en el capítulo 3, versículo 1. Dice, versículo 1: ¿qué ventaja tiene pues el judío? Es una pregunta. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Versículo 2 dice, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. La circuncisión, bueno, la palabra circuncisión está siempre, a veces lo miramos en otros capítulos más, en Romanos, aquí prácticamente nos está diciendo el judío, pero en otras inscripciones vemos la circuncisión, habla de la circuncisión, por ejemplo en el libro de los Hechos, se menciona la circuncisión y ya refiriéndose a los judíos, dice o menciona circuncisión e incircunciosos. Y incircunciosos se está refiriendo al pueblo gentil, al pueblo no judío. Ahora vamos a ver en lo que dice aquí, se le fue confiada la palabra de Dios. Ahorita tomen su Biblia y vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 7 y 8. Y vamos a ver lo que dice aquí en Deuteronomio, capítulo 4, versículos 7 y 8. Okay. Dice, capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 7 y 8. Dice, ¿por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Dice Deuteronomio. Esta ley se está refiriendo a la palabra de Dios que le fue confiada a Moisés, que le fue confiada al pueblo judío. Ahora vamos a ver qué dice en Salmos 147, versículos 19 y 20. Salmos 147, versículos 19 y 20. A ver, dice. Salmo 147, versículos 19 y 20. Ahora dice, ha manifestado sus palabras a Jacob. Jacob es la nación de Israel, aquí lo va a mencionar. Sus estatutos y sus juicios a Israel. Estatutos, sus ordenanzas, sus juicios. No, dice el verso 20, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya, dice el versículo 20. Lo que estamos viendo es acerca de lo que aquí nos dice Romanos, que a ellos se les fue confiada la palabra de Dios, a ninguna nación más, solamente a los judíos, en el principio, en el día del llamado, cuando Dios llamó a Abraham. Dice el verso, volvemos a Romanos capítulo 3, vamos a seguir en el versículo 3. Dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, es una pregunta, otra pregunta dice,
Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Es otra pregunta. Ahora la respuesta, en el verso 4, de ninguna manera. Antes, bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueses juzgado. Las palabras que nos está mencionando aquí fueron cuando dice para que seas justificado en tus palabras. Estas palabras se está refiriendo a palabras de arrepentimiento, que digamos o que confiesemos que hemos pecado y somos pecadores y necesitamos salvación. Y venzas cuando fueres juzgado. En el tiempo cuando confesamos nuestros pecados y nos venimos a Dios, nos convertimos al Dios vivo, vencemos, dice que vencemos cuando fuimos juzgados. Todo creyente y toda persona no creyente, pero nosotros como creyentes, por la muerte de Cristo, haber creído lo que hizo en la cruz y lo que está haciendo en cada uno de nuestras vidas, vencemos en ese juicio. El día del juicio somos vencedores por causa de la muerte del Señor, que nos redimió, nos compró, nos lavó con su sangre. Ahora dice, vamos a seguir el versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Dice una pregunta. Otra pregunta. ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. El verso 6 da la respuesta. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Versículo 7. Pero si por mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria. Una pregunta mía. Dice, miren porque aún soy juzgado como pecador. ¿Por qué aún soy juzgado como pecador? El versículo 8. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bienes? Ahora aquí viene el versículo 9 que les mencioné en el principio. Pablo está lidiando con gentiles y judíos y gentiles. Nadie se justifica delante de Dios. Ellos se justifican porque ellos se les fue dada la palabra de Dios y se llevaron la ley. Pero aquí el Señor nos enseña y nos dice ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está lidiando con judíos y Pablo también es judío. Ellos se están refiriendo a los gentiles. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Si tomamos, toma su Biblia y vamos a ver lo que dice Galatas 3:22. El libro de Galatas 3:22. Galatas 3:22 dice: la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. La ley, lo que nos está mencionando aquí, o nadie será justificado ni por las obras de la ley. Bueno, lo vamos a ver en el versículo 19. Pero lo que nos está mencionando aquí, que ninguno se justificará delante de Dios, sino por fe. La fe es lo que nos justifica. La fe se refiere a la verdad. Tiene otra raíz en la palabra hebrea, que significa verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio, de lo que Cristo hizo en la cruz. Creer en el Evangelio nos justifica delante de Dios. Ahora versículo 10, vamos a seguir el versículo 10 de Romanos, como está escrito, dice: no hay justo ni aun uno. Salmos 14, 1 al 3.
Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Dios mismo está describiendo la naturaleza humana, la naturaleza de que seguimos la carne, la naturaleza pecaminosa que hay en cada uno de nosotros a causa del primer pecado que cometió Adán. Seguimos. Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Salmos 5:9. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué es lo que anda haciendo toda la humanidad? No toda la humanidad, sino que la mayoría de las personas rechaza el Evangelio, rechaza a someterse a la ley de Dios. Y Dios es lo que Dios nos está describiendo a tales personas, de que rechazan la ley de Dios y quieren vivir de acuerdo a su naturaleza. Ahora el versículo 19 y 20 nos va a enseñar de qué estamos condenados, y como dice el verso 19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, la ley son la que Dios le dio a los judíos, son 613 leyes. La mayoría se hacían en el templo, que hoy ya el templo pues ya no está. Pero aquí es esa ley que se menciona, incluyendo los 10 mandamientos. Dice, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos quedamos bajo ese juicio por causa del pecado, por causa de la ley. La ley y los mandamientos de Dios se dieron para que las personas conocieran que estaban pecando delante de Dios y que están caminando mal. Por esa causa la ley fue dada. Ahora vamos a ver el 20, que es la que nos va a decir y nos va a confirmar lo que le acabo de decir. Verso 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Continuamos, volvemos a leer el versículo 20. Dice el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, delante de Dios, prácticamente, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley se le da a la humanidad, incluso Dios puso en cada uno de nosotros la conciencia de lo cual es el de saber y entender el bien y el mal. Y conociendo eso y viendo la maldad que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, la gente no sabía de que estaba pecando delante de Dios. Y entonces Dios mandó su palabra, mandó sus mandamientos diciendo, estás pecando contra mí, date cuenta de lo que estás haciendo. Ahora lo que nos dice que ningún ser humano será justificado delante de él, incluso haciendo las obras de la ley, lo que nos va a mencionar más adelante, es de que la que nos justifica es la fe. Es el propósito más el que nos está enseñando Pablo aquí en el libro de Romanos, justificados por fe. Bueno, ahí nos quedamos en el versículo 20 y continuamos en el versículo 21, si Dios lo permite, en el siguiente episodio. Que Dios los bendiga y les guarde y que les extienda su misericordia. El Señor les dé toda sabiduría en el conocimiento de Él. Bueno, hasta luego. Shalom.